Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos como todos los mediodías nuestra edición, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan para llevar la señal al aire, la señal abierta en el tema binacional colombo-venezolano, pero también nuestra amplificación en Aruba, en el Caribe latinoamericano. Como siempre les digo que este es un trabajo en equipo en donde están nuestros operadores de diversos puntos de Colombia y Venezuela. También están nuestros corresponsales que nos apoyan y nos defienden en este trabajo periodístico, tanto en Venezuela, Colombia y otras partes del mundo, así como Camilo García y nuestro equipo de corresponsales que siempre están pendientes de todos nuestros temas. Camilo García en la parte técnica, Vanessa Chacón en la producción del programa. Y como siempre, saludando a nuestro compañero Carlos Ucate el Miura, que ya está en la sala, dispuesto a dar lo mejor de sí. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas Escuchamos. tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Espero que estés bien. Bueno, perfecto, todo bien. Carlos, rumores y más rumores. Me alegro. Venezuela amanece hoy con rumores y más rumores, rumores que se refieren a la reacción que va a tener el gobierno frente a esta marejada de protestas que se vienen desarrollando en todo el país de diversos sectores nacionales. Al parecer, según estos rumores, en las próximas horas, Maduro estaría haciendo en cadena nacional importantes anuncios en el sentido salarial, en el sentido de designación de nuevos cargos, nuevos funcionarios al frente de carteras claves y también un avance de lo que va a ser la política económica del gobierno durante este año. Eso es lo que se rumora en diversos ambientes. Y bueno, estaríamos pendientes entonces de la reacción del gobierno a ver qué va a ofrecer. ¿Será ese aumento sustancial de salario que muchos trabajadores están esperando? ¿Será la destitución de Yelice Santaella y otros funcionarios del alto gobierno? ¿Será también el cambio a una apertura comercial y a una política monetaria alternativa, diferente, nueva? Esos son los temas que por lo menos en este momento preocupan a los venezolanos. ¿Qué piensas tú sobre este anuncio? Bueno, tenemos problemas en la señal con Carlos Bucati, pero eso es lo que se anuncia hasta este momento en materia de posibles temas que pudiera hablar Maduro en las próximas semanas. Hemos visto dos noticias importantes en relación a este tema. Primero, lo que ha dicho el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, quien habló de un aumento sustancial en el salario básico en Venezuela, pero también hemos visto a un Diosdado Cabello que hoy salió diciendo que el gobierno está preocupado por el tema salarial. O sea, pareciera que los puntos, todas las flechas, todas las miradas apuntan hacia un incremento sustancial de salario en Venezuela. Ahora sí, Carlos, coméntanos. Bueno, Alan, comentaste varias cosas, lamentando mucho ahí cierto problemita técnico. Pero fíjate algo, ¿no? Comenzando por Freddy Bernal, gobernador obligado en el estado Táchira. Es uno de los pocos personeros del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, que está muy claro y muy objetivo en algunas cosas, ¿no? Pero por supuesto,
haciendo cosas que es muy importante y sobre todo maravilloso, es que los demás gremios, sindicatos de diferentes ministerios, Alan, porque ni siquiera son de algunas sociedades civiles, no, son todos los gremios de los ministerios, sobre todo en Sidor. A esta hora, Alan, en Upata se han alzado los sidoristas de las zonas del sur, los verdaderos que son del sur del estado Bolívar. Esto no había ocurrido como ocurrió ayer. Hoy están todos compaginados. En el estado Zulia, a esta hora, en la ciudad de Maracaibo, están en la Plaza Bolívar. Y sobre todo son gremios de maestros, educadores, obreros, empleados, etcétera. Hasta los contratados están yendo en este momento. Es decir, que el gobierno se le está escapando de las manos, pero sí vemos que posiblemente el gobierno arrecie contra las marchas, porque lo mismo está pasando. Bueno, sí, la verdad verdadera es que ayer ocurrió algo importante en Guayana, no solamente el cuarto día de protesta de los siderúrgicos, sino también de otras empresas básicas, Benaluma, Bausilum, e Interalumina, todas pues se han sumado a esta protesta desde su base sindical. Pero ayer también se sumaron los docentes y se sumaron también se sumaron el gremio de las enfermeras. Esto es nada más en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar, pero también en otras partes de Venezuela los gremios siguen alzados y han salido a protestar no solamente en Caracas, Valencia, Maracay, en Zulia, sino también en otras entidades de Venezuela. Y también vean ustedes cómo esto está agarrando una base de plataforma intergremial que no solamente se resume en una sola protesta, sino que en varias de manera simultánea, que se cruzan, que se encuentran, que se enfrentan a la situación actual que está viviendo Venezuela. Así que tenemos a los gremios de educadores, a los gremios de docentes en general, de todo nivel. Escuchamos también a los sindicatos mineros y de empresas básicas en Venezuela. Y ojo, se anuncia también la posibilidad de que los sindicatos petroleros también salgan a protestar y a marchar y a exigir derechos. Ante esta situación, ante estas circunstancias, el gobierno de facto ha dejado colar que en las próximas horas habrá importantes anuncios. ¿Y cuáles son los anuncios? Lo que ya le comentaba, el incremento sustancial del salario mínimo y también la situación relativa a el tema de la situación de algunos de los ministros, entre ellos Yelice Santaella, que tiene ese puesto ya guindando prácticamente y no es manzana lo que está guindando, es el cargo de ella, de Yelice Santaella, que pudiera salir, según dicen algunos, a una embajada en el exterior ofrecida por el gobierno a cambio de su renuncia. Pero esto habla muy a las claras que hay problemas que nos unen a los venezolanos y que nos enfrentan a todos los venezolanos. Problemas como el tema salarial, no alcanza el salario mínimo para responder a las necesidades de los trabajadores. El tema de la calidad de vida, que indudablemente se ha perdido, especialmente vean ustedes en estos últimos 14 años con el régimen de facto de Nicolás Maduro. Y también, por otra parte, las circunstancias relativas a el tema de los derechos fundamentales y esenciales de los ciudadanos en Venezuela. Estos son factores que nos unen y estos son los factores que de una manera, digamos, sin planificación inicial, pero poco a poco todos los temas van convergiendo en lo mismo. El gremio de la salud exige lo mismo, el gremio de la educación exige lo mismo, el gremio de los trabajadores de diversos sindicatos en Venezuela exigen lo mismo, es decir, todos los trabajadores están vinculados a este tema de calidad de vida y de necesidades
por parte de las diversas organizaciones en el país, que agrupan más o menos el 80% de la población en Venezuela, los gremios, porque nada más sumando gremios y trabajadores del sector público activo, que son más de 5 millones, y sumando los, eh, los jubilados y pensionados, que son 4 millones y medio, tenemos casi 10 millones de personas, 10 millones de venezolanos que directamente son afectados por esta situación y eso se irradia hacia el resto de la población venezolana. Esta es la circunstancia real que se está viviendo en el tema de las protestas que van increciendo, no van decreciendo, van increciendo. Y esto es lo que tiene de alguna manera preocupado a los voceros del régimen, quienes han dejado colar, repito, la posibilidad de unos anuncios importantes en las próximas horas. Vamos a ver si esto se concreta. También por otra parte, y hablando del tema de Sidor, se ha anunciado la persecución directa en contra de sindicalistas de organizaciones vinculadas a la protesta. Se le ha acusado de diversos delitos, pero hasta ahora no ha habido todavía detención efectiva, pero sí persecución. Sí han llegado a las casas de los trabajadores, sí han llegado a buscarle la Fiscalía del Ministerio Público y otras organizaciones. También se espera lo mismo con los trabajadores del sector educativo nacional, los docentes, quienes han forzado a sus gremios, han empujado a sus gremios a la protesta debido a lo que ellos califican como condiciones que ya no se pueden seguir permitiendo. Los educadores están señalando que ya llegaron al hastío y que ya no pueden continuar esperando las soluciones del gobierno nacional. Así que bueno, esos son los temas planteados en el día de hoy. Y esto, pues, como les digo, ya tenemos 3 días comentando esta información y obviamente, pues, se sigue constituyendo en la primera información, la primera plana, el primer tema relacionado a esta circunstancia. También hay un aspecto importante, la situación crítica que están pasando las universidades en Venezuela, el tema presupuestario. La Universidad de los Andes, a través de su rector Mario Bonucci, denunció, en rueda de prensa que durante el año 2022, estamos hablando de un año completo, durante el año 2022, solamente se le otorgó 3,21% del presupuesto asignado. Es decir, ni siquiera el presupuesto solicitado. Una cosa es el presupuesto que se solicita y otra cosa es el presupuesto que se asigna. El propio gobierno le asignó a la Universidad de los Andes 23,4 millones de bolívares. Sin embargo, esto equivaldría a 1,3 millones de dólares, pero sin embargo, solamente se recibieron durante todo el año 754.000 bolívares, es decir, unos 42.000 dólares. Y con esto pretenden que la Universidad de los Andes, una de las más grandes universidades de Venezuela, funcione durante un año. Se está manteniendo, afirma el rector, la postura de no enviar recursos y se mantiene la distorsión. Si analizamos el presupuesto asignado, el 83% se va en nómina. También destacó la precariedad en la que se encuentra la Universidad de los Andes desde hace 2 años, dando a conocer la cifra del 2022 en materia de sueldos y salarios de profesores y trabajadores universitarios, situación de seguridad social, matrícula estudiantil y derechos estudiantiles. Así están las cosas, así va la protesta, así va la situación de las universidades y obviamente esto es algo que no se puede seguir manteniendo, obviamente esto es algo que no se puede seguir repitiendo porque lo que están provocando con sus acciones es el colapso de las universidades públicas en Venezuela. Porque la misma situación que está pasando con la Universidad de los Andes
y que denuncia a su rector, Mario Bonucci, está pasando con la Universidad del Zulia, está pasando con la Universidad de Oriente, está pasando con la Universidad de Carabobo, está pasando con la Universidad de Lisandro Alvarado, está pasando con las principales casas de estudio en Venezuela del sector público y que son universidades por ley autónomas, por cierto, una autonomía que ha violado el Estado venezolano porque desde el 2021 están pagando las nóminas directamente, pasando por encima de la administración de las propias universidades. Estas son circunstancias que no se pueden aceptar y que caldean aún más el clima político y social en Venezuela. La gente se inventa formas creativas de protestar, la gente se inventa formas creativas de salir a la calle a exigir los derechos, la gente se inventa formas creativas para mantenerse a pesar de la represión política del Estado venezolano. Una de estas formas es la que consiguió el ginecostetra Jorge Pérez, quien realizó una caminata desde Valencia, desde la Carabobo hasta Barquisimeto, para pedir por la salud de las embarazadas venezolanas y en términos generales por el sector salud en Venezuela. Escuchemos las palabras y después analizamos este tema. Amigo, ¿podría decirnos su nombre? Jorge Pérez, ginecólogo obstetra. ¿De dónde viene? Vengo desde la Plaza Bolívar de Valencia y voy hasta la iglesia Santa Rosa de Lima en Barquisimeto. Son 4 días. Estamos hoy en la segunda etapa donde vamos a llegar a 10 kilómetros más allá de la población de Nidwal. Perfecto. ¿Cuál es el propósito de la caminata? Mira, esto es un agradecimiento a Dios por el nacimiento de mi nieto, pero también porque nuestras embarazadas tengan una atención digna en el momento del parto. También por todos aquellos amigos, familiares y personal de salud quienes se nos adelantaron al encuentro con el Señor y que fallecieron producto de la pandemia. Pero también por todos los que nos quedamos, los que vamos a reconstruir esta Venezuela bonita que existe y que todos merecemos. Amén. Esa es la gente que necesitamos para Venezuela. Aquí viene con el grupo ciclístico de Miranda, acompañándolo. Y de Bejuma también. Vean ustedes, amigos de Siempre Venezuela, cómo la gente se inventa formas para salir a protestar en una Venezuela donde existe la represión clara y directa por parte de factores del gobierno. Este médico venezolano ha encontrado en esta acción su manera de señalar las cosas, de decirlas claramente y de llamar la atención sobre el problema. Y esa es la forma que han conseguido algunos para iniciar, digamos, su concepto de protesta, marchar, seguir adelante, señalar los problemas del país fundamentalmente. Obviamente, estamos frente a un Estado, frente a un gobierno, frente a un régimen que no le para ni media a las necesidades y demandas de los ciudadanos venezolanos. Pero han llegado a un nivel de protesta y un nivel de hastío que los gremios, en términos generales, forzados por su propia base, porque esto hay que decirlo claramente, muchos gremios están empujados por sus afiliados dentro del marco de la protesta. Los afiliados de los gremios, los trabajadores han pasado por encima a veces de la directiva de su gremio y son muy pocos los sindicatos que tienen la acción directa o la dirección directa de la protesta en Venezuela. Pero ellos han salido porque han sido empujados por los trabajadores, han sido forzados por los trabajadores y esto es lo que mantiene el país en este momento en una protesta general de lado a lado de Venezuela, de ancho y largo en Venezuela. Esta situación es la que se presenta en este momento. Vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre en Venezuela, seguimos aquí con nuestro programa Meridiano. Como siempre, llevándole a ustedes información, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, para Estados Unidos no es ninguna prioridad abrir la embajada de su país en Venezuela. Esto lo ha confirmado la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales, quien manifestó que reabrir la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, repito, no es una prioridad.
Antes tendrían que tocarse otros puntos, todavía no hemos llegado a ese tema. Señala que se han mantenido en las conversaciones de México pendientes entre la plataforma unitaria y el régimen de Maduro. Una vez que se abra el debate para elecciones libres y justas, podríamos continuar, precisó la funcionaria. Durante la cumbre de líderes de América del Norte llevado a cabo en México, Rosales indicó que las elecciones presidenciales libres son el punto de partida para continuar con otros asuntos diplomáticos. La administración del régimen de Nicolás Maduro ha mostrado su interés por normalizar las relaciones con los Estados Unidos, nexo que rompió el propio Maduro en el año 2019, tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte de Donald Trump, quien fuera el líder presidencial en los Estados Unidos. Pero el tema está allí. O sea, Estados Unidos sigue dando señales. En la medida que se avance en los procesos de conversación y diálogo en Venezuela, en la medida que se garantice elecciones presidenciales justas y libres, en esa misma medida Estados Unidos abrirá la válvula y abrirá el grifo, no solamente de las sanciones económicas, sino de las acciones diplomáticas, entre ellas la reapertura de su embajada en Venezuela. En vista de esta situación también, la exhortación de la Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana aseguró que están convencidos de que el verdadero camino para transitar es el de la negociación para la obtención de acuerdos entre los poderes del Estado y las fuerzas sociales democráticas acerca de las grandes cuestiones de interés nacional. Así lo dijo Lisandro Rivas, obispo auxiliar de Caracas. De la misma manera, la Conferencia Episcopal Venezolana pide la liberación de los presos políticos, ayuda a poderes públicos, la rehabilitación de los partidos políticos, la consecución de mayores y mejores garantías electorales, así como la observación internacional plural e imparcial de las elecciones venideras. Ha dicho la Conferencia Episcopal a través de sus obispos que se dejen de lado los intereses particulares o de partidos políticos que impiden avanzar, que producen paralizaciones estériles y alargan la agonía del pueblo venezolano. Es lo que ha dicho la representación de los obispos en Venezuela. Así que el tema está ahí vigente y la situación también está permanente en esta visión por parte del clero venezolano. También los universitarios del Estado Bolívar, como lo hemos dicho, se han sumado a la protesta de los trabajadores de las empresas básicas en esa zona. Veamos la reflexión sobre el tema. Hoy, 11 de enero, los universitarios hacemos presencia acá en el portón 4 de Sidor, acompañando a nuestros hermanos de lucha, a los trabajadores de Sidor que están solicitando sus justas reivindicaciones. Están solicitando la eliminación del instructivo 2792 y están solicitando las mejores salariales. Como todo trabajador de Venezuela sufre las consecuencias de una política del gobierno de llevarlos a tener hambre, a una política de hambruna. Los trabajadores hoy tienen 3 días acá instalados, luchando, dando una clase de dignidad, dando una clase de fuerza y de coraje. No lo podemos dejar solo, tenemos que acompañarlos. Por eso hoy los universitarios hacemos actos de presencia. Bueno, fue la posición de los trabajadores del sector educativo en Guayana. También se han sumado el gremio de enfermeras a esta protesta, así que va amplificándose la base de protesta porque al final el reclamo es el mismo, tema de calidad de vida, tema de salarios dignos y respeto a las contrataciones colectivas. Ahora, la gran pregunta es, ¿se soluciona el problema del sector educativo nacional con la salida de Yelice Santaella del Ministerio de Educación? Obviamente que no se soluciona el problema. Y esto es lo que claramente han dicho los gremios docentes en Venezuela. No van a cesar hasta que no se le dé garantía sobre esos 3 puntos. Respeto a la contratación colectiva, salarios dignos y también cese de la persecución de los trabajadores y de los dirigentes del sector educativo nacional. Vamos a escuchar en este momento el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago.
Gracias por el paso a los estudios en estos momentos desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago. Es importante destacar que los maestros nuevamente vuelven a la palestra informativa. En este caso estamos hablando en el municipio Lagunillas, Plaza Bolívar, a la cual se está llevando a cabo una concentración. En este caso una asamblea de maestros en el día de hoy. Vamos a conversar con una de las representantes de esta federación para que nos hable brevemente de esta asamblea que tienen en el día de hoy. ¿Su nombre? Licenciada Sandra González, representa la FBM del municipio Lagunilla. El día de hoy nos encontramos acá concentrados para hacer manifiesto de la inquietud que tenemos nosotros docentes, porque desde noviembre tuvieron que haber firmado el contrato único unitario colectivo para nuestro ajuste salarial, el cual no se ha hecho efectivo, y además de eso también no han violentado los derechos laborales. Entonces el día de hoy nos encontramos acá para hacer un llamado al gobierno, al Ministerio de Educación, que por favor se aboque a que al docente se le dé un sueldo digno para poder mantener a su familia y poder seguir dando la calidad de estudio que siempre estamos acostumbrados ahora acá en este país. Esa es la asamblea que estarán tocando en el día de hoy. ¿Cómo se preparan para el Día del Maestro? Bueno, lamentablemente no tenemos mucho que celebrar, solamente pedir a Dios pues que interceda ante el gobierno y pues nos den la dignidad que merecemos los maestros. Por los momentos solamente vamos a celebrar es la misa eucarística acá en la iglesia Santa Lucía. De resto no tenemos otro tipo de organización sino salir a marchar y a protestar pacíficamente por el reajuste salarial. Así, ustedes escuchaban entonces a la representante de la federación, quienes están concentrados en la Plaza Bolívar de Ciudad Ojeda, en el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago. Desde el estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, como ustedes ven, la circunstancia de protesta es en toda Venezuela. No hay un espacio del país en donde no se esté protestando por algún gremio, algún sindicato, alguna organización de base, los jubilados, los pensionados, las personas que están en el tema de la pensión de sobrevivientes, es decir, todo el mundo está saliendo a protestar en Venezuela. Y el caldo se le está poniendo morado al régimen, que tiene que dar respuesta contundente sobre este tema, porque la situación no es fácil. La situación ha llegado a niveles de hastío que ya difícilmente puedan ser solucionadas con un anuncio o una declaración sencilla, una declaración o alguna promesa. Tienen que ser hechos concretos y efectivos. Hemos venido comentando en estos días, hay la apertura al tránsito por el puente Atanasio Girardot de vehículos particulares, de vehículos oficiales, pero ahora también lo hay de vehículos de transporte de carga. Este es el objetivo fundamental de este puente Atanasio Girardot por tienditas en la frontera entre Colombia y Venezuela a través del estado Táchira y norte de Santander. Desde el día de ayer se inició el tránsito de unidades de transporte de carga y se habilitó una nueva aduana especial en ese puente por parte del CENIAT y también por parte de la DIAN Colombia. Ya los primeros camiones han surcado esta vía, que es la mejor, la más práctica, la mejor diseñada para este transporte entre ambos países. Se anuncia que antes de finalizar el mes va a haber el tránsito libre de vehículos particulares por los tradicionales puentes de Ureña y San Antonio del Táchira, el Simón Bolívar y Francisco de Paula, Santander. Y esto pues sería un nuevo paso en la normalización del proceso de tránsito y comunicación entre ambos países. Hasta los momentos, los puentes internacionales están abiertos en el horario venezolano de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y en el caso, obviamente, del horario colombiano, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Así están las cosas, sigue avanzándose sobre esto. Pero eso ocurre solamente en esta frontera, porque en las otras fronteras todavía el proceso no ha sido lo suficientemente acelerado como lo exigen las comunidades. El director de tránsito del municipio de Maicao, en Colombia, David Palma,
pidió a las autoridades de Colombia y Venezuela que se restituyan tratados internacionales para que los ciudadanos venezolanos y colombianos puedan circular libremente entre ambos países en esa zona de la frontera. En esta ley se establecía que los automóviles venezolanos debían ser registrados en las unidades especiales de desarrollo fronterizo para que pudieran desplazarse por el territorio colombiano, dijo este funcionario, David Palma. También señaló que los vehículos no podían superar el año del ensamblaje 2016, además que tenían que estar en Colombia desde el 19 de agosto del 2015. Con los nuevos tratados de hermandad, que nunca debieron romperse, deben retomarse los tratados y tratados internacionales para la reivindicación de derechos tanto de venezolanos como de colombianos. Es decir, por Maicao todavía no hay tránsito de vehículos particulares, como tampoco, entiendo yo, está ocurriendo con el otro paso fronterizo importante, que es el paso del Puente Páez entre el estado Apure en Venezuela y el departamento de la Arauca en Colombia. Pero esto se espera. Sin embargo, hay que hacer estas acciones con cuidado porque son años de falta de mantenimiento de los puentes y habría que revisar sus condiciones para poder abrir libre transitabilidad por estos sectores. Así que se sigue exigiendo por parte de las comunidades que se reabran los pasos fronterizos binacionales en zonas como Maicao y también zonas como el Arauca colombiano. El escritor y periodista y también abogado venezolano Emanuel Rincón, actualmente residenciado en los Estados Unidos, ha sido objeto de diversas amenazas a través de las redes sociales por parte de sectores radicales, quienes le han restregado, le han señalado que Rincón no puede convertirse en crítico del sistema político socialista. Rincón ha sido férreo, ha sido duro, no solamente contra el gobierno de Venezuela, sino todo lo que huela a comunismo a lo largo y ancho de América Latina y el mundo. Ha sido bastante duro en sus críticas y esto le ha reportado estos enemigos gratuitos. Rincón dice que va a seguir hablando de estos temas y ratificó su postura en relación al sistema socialista y político en Venezuela. Escuchemos las declaraciones de Manuel Rincón frente a las amenazas. El socialismo mató a mi país. Venezuela llegó a ser la cuarta economía más rica del planeta. Hoy en día es una de las economías más miserables del mundo. Hiperinflación, violencia, corrupción, asesinato de disidentes políticos y 90% de los venezolanos viviendo en la pobreza absoluta, mientras los jerarcas del chavismo, los reyes socialistas, viven como ricos con el dinero de todos los venezolanos. Yo viví 18 años en socialismo. Ningún pseudo intelectual de las academias progresistas o de los medios hegemónicos occidentales va a venir a decirme que el socialismo es bondadoso y que realmente es bueno pero no ha sido bien implementado. Yo vi el socialismo matar de hambre a miles de personas. Vi a 7 millones de venezolanos salir por las fronteras con solamente una maleta atrás, dejando atrás a toda su familia. Vi a familias separarse. Vi a guardias militares y policías disparándole a la cara a jóvenes que salieron a protestar sencillamente pidiendo libertad. El socialismo es la premisa de que los políticos saben mejor que nosotros cómo debemos vivir nuestras vidas. Ellos saben mejor que nosotros lo que debemos comer, en dónde debemos estudiar, en dónde se deben educar nuestros hijos, a qué hospital debemos ir, en qué industria debemos trabajar, e incluso saben mejor que nosotros cómo debemos gastar nuestro dinero. El socialismo es un sistema de esclavitud. Todos los ciudadanos trabajan para alimentar a los burócratas del Estado. Es una economía parasitaria en la que literalmente todos los seres humanos o todos los ciudadanos de un país trabajan para pagar con sus impuestos las vidas de ricos de los burócratas del Estado. El socialismo busca derrumbar la imagen de Dios
y poner al Estado por encima, al Estado y a sus burócratas. Es por ello que el marxismo es ateo, pues es un sistema de dominación totalitario que requiere de... Bueno, y por la posición que tiene este escritor venezolano, le mantiene constantemente un bullying a través de redes sociales por parte de estos partidarios del régimen de Maduro y un ataque directo y amenazas directas contra su vida, repito, del escritor venezolano Emanuel Rincón. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria del estado Táchira, de la zona de Ureña, Isabel Castillo, expresó que la frontera colombo-venezolana nunca ha estado cerrada. Lo que había estado cerrado eran los pasos legales entre ambos países. Sostuvo que el sector comercial se está moviendo. Antes era casi desolado, vemos ahora un 30% más. Se está moviendo el sector comercial de esta zona. Igualmente, manifestó que en San Cristóbal el sector turismo, el sector hotelero, se está moviendo también como debe ser. Comentó que la mano de obra calificada, así como también algunos insumos y materia prima, provienen de Colombia. Señaló que desde el 26 de septiembre del 2022 hay fluidez en la actividad comercial en las ciudades de San Antonio del Táchira y Cúcuta, y precisó que se debe abrir con urgencia el aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez, ubicado en San Antonio del Táchira. Es la posición entonces que tienen estos representantes del sector, el sector de empresas e industrias y comercios del estado Táchira sobre este tema. A través de su vocera, la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo. Bueno, seguimos acá en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Por cierto, el tema es de Shakira y Maná. Es mentiras. Y bueno, Shakira es el trending topic durante el día de hoy en redes sociales por su polémico tema que apenas en horas, no ha cumplido, creo yo, todavía un día de haber estado, de haber ingresado o debutado en redes sociales, ya tiene más de 22 millones de visitas. Y es que es polémico, porque obviamente el tema es sobre su separación y dardos muy fuertes contra su ex pareja y también padre de sus dos hijos. Y bueno, ahí las redes se han dividido. Yo no voy a fijar posición sobre ese tema, de verdad que no es parte del programa, pero sí había que comentarlo. Un video que obtenga 22 millones de visitas en horas, de verdad que tiene un altísimo impacto en opinión pública. Bueno, otro impacto. Los docentes venezolanos han anunciado que van a marchar este lunes 16 de enero al Ministerio de Educación en el centro de la ciudad de Caracas para continuar con la agenda de protestas en rechazo a las precarias condiciones laborales. No va a pararse el gremio de educadores, el gremio de trabajadores del sector educativo nacional, porque van a seguir con sus acciones. Recordemos que durante esta semana se han mantenido en lo que se llama salas abiertas o en algunos otros ambientes se le indica que son protestas activas que se han mantenido durante toda la semana en prácticamente todo el país. Y también debemos señalarles que este domingo se conmemora en Venezuela el Día Nacional del Maestro. Y los maestros no han pensado en mejor manera de celebrar su día que salir a protestar por la situación salarial, por la situación de calidad de vida, por el respeto a las contrataciones colectivas y otras tantas cosas que se refieren y que concluyen en un solo aspecto: calidad de vida que ha perdido la clase trabajadora en Venezuela durante los últimos tiempos. Hemos hablado mucho del tema durante el día de hoy, pero les ratifico, el próximo lunes nuevamente marcharán los docentes venezolanos, los trabajadores del sector educativo venezolano hacia la sede del Ministerio de Educación
exigiendo estos tres elementos. Por otra parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, Celso Fantinel, mencionó los factores que determinan la reducción en la productividad del maíz en Venezuela. Este 2023 sigue la inflación, sigue el aumento de muchos insumos, maquinarias y equipos, ha dicho. En cuanto a la comercialización, destacó que al no generarse suficiente ingreso se perderá la superficie de siembra. En cambio de ir creciendo y recuperando superficie como lo veníamos haciendo durante los últimos años, posiblemente haya ahora un estancamiento. Ha dicho entonces Celso Fantinel, representante de FEDEAGRO. Es lamentable la situación que se está presentando en el campo venezolano específicamente. Hay tres rubros que están siendo muy afectados durante los últimos años. El tema de la producción arrocera, el tema de la producción de caña y el tema de la producción de maíz. Eso no quiere decir que haya otros sectores mejor. Todos, en términos generales, tienen indicadores negativos. Pero en el caso del maíz es un producto muy sensible porque es el producto base de la alimentación de todos los venezolanos. Una condición entonces que se presenta en relación a este tema. También, por otra parte, en materia informativa, este tema de las protestas de Sidor en oriente de Venezuela ha generado una respuesta de lo más simplona y predecible por parte de la directiva, que ha respondido con despidos y persecución. Los trabajadores completaron 4 días en protesta desde el pasado 9 de enero exigiendo la dolarización de sus salarios y mejores retribuciones económicas. Hasta ahora la directiva de la empresa de Sidor ha respondido con amenazas de despido y detención a líderes de la manifestación. Han señalado los dirigentes sindicales que se le ha amenazado por diversas vías, telefónicamente, abiertamente y anónimamente. Y esta situación produce más rabia y más rechazo por parte de los trabajadores. Se aseveró que los trabajadores viven en penurias y que esta situación los obligó a reclamar por las malas condiciones salariales a las cuales se les somete en la industria. La persecución de dirigentes laborales es uno de los mecanismos que usa el Estado venezolano para reprimir las protestas. En ese sentido, la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo en el 2018 confirmó que en Venezuela se ha cercenado la autonomía sindical, pese a que la instancia internacional ordenó al gobierno de Maduro cesar la persecución de los sindicatos. Hasta la fecha, la represión continúa. Y es la única respuesta que tienen. No tienen otra respuesta. Una pésima gestión económica, una gestión caracterizada además por el despilfarro, por el robo, por la corrupción, no puede ofrecer otra cosa diferente a los trabajadores. Y hablando del tema de por qué salen a protestar, Eduardo Battistini analiza con cifras por qué los docentes están protestando en las calles de Venezuela. Escuchemos. Los maestros siguen en la calle. Te pido que compartamos este video y apoyemos su lucha. Un docente titular a tiempo completo en Venezuela apenas gana $23,75 mensuales. Ese sueldo es equivalente a 7.5 kilos de pollo entero al mes. El salario mensual de un maestro se reduce a 3 kilos de carne de pulpa negra. Un maestro venezolano gastaría completo su sueldo mensual en apenas 5 kilos de queso duro blanco. Pero lo más doloroso es que un maestro necesita ahorrar 16 meses de salario para comprar apenas un mes de comida. Mientras esto pasa, los del régimen y sus cómplices pretenden decirnos que Venezuela es un paraíso, pero Venezuela no se arregló. Cuando el alumno y el profesor tienen hambre, no puede haber educación y mucho menos aprendizaje. En la Venezuela de hoy, la prioridad no es un concierto o un restaurante a 50 metros de altura. La prioridad es que un maestro tenga salario digno.
Comparte este video, no seamos cómplices de una dictadura mentirosa. Bueno, y ahí está la situación. ¿Por qué salen a protestar los docentes venezolanos? Y ojo, estamos hablando de maestros, en este caso en el informe que presenta Battistini, pero también hay que ver la situación de los docentes universitarios, que es crítica, de los trabajadores de la educación universitaria, que es también bastante azarosa, crítica. Y es una situación totalmente indeseable en un país que quiere progresar, pero no puede progresar con una educación tan maltratada como la ha tenido el Estado venezolano. Y es allí donde muchos se preguntan, ¿el interés del Estado es realmente, del régimen de facto, es realmente ayudar, apoyar la educación venezolana? ¿O es todo lo contrario? Buscan aniquilar la educación venezolana y especialmente la educación pública nacional, dejándola reducida para tener un pueblo totalmente inculto, incapaz y poco preparado culturalmente. Eso es lo que aparentemente ellos quieren. Con este reporte cerramos nuestra edición del día de hoy, dejándoles un país totalmente levantado en protesta. A veces poco lo que llega a los medios de estas protestas, y eso se debe a la censura y a la autocensura impuesta por el régimen. Sin embargo, las redes sociales, los medios alternativos en Venezuela, los periodistas independientes venezolanos, seguimos proyectando la verdadera realidad del país. Hasta acá la edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, este ha sido un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Nuestros operadores en las diversas emisoras que conforman este circuito radial y también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, y este es su servidor, Alan Peralta. Nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad, en una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben, porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.